Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. De los temas a tratar tenemos trastornos del lenguaje. Hay que tenerlos en cuenta, es uno de los principales hallazgos o anomalías que podemos encontrar en un examen físico neurológico. Mucha gente suele confundir las disartrias con afasias y las afasias con disartrias. O a veces siempre dicen, no, el paciente está en autista, pero por algo psiquiátrico, pero realmente a veces se les puede pasar una lesión estructural que les condicione una de estas alteraciones del lenguaje. Vamos a hablar de unas pequeñas definiciones antes de entrar en materia. Tenemos las afasias. Las afasias básicamente, ¿de qué constan? Son alteraciones adquiridas del lenguaje secundario a un daño del parénquima cerebral. Daños secundarios como cuáles, como ACVs isquémicos, lesiones hemorrágicas, lesiones ocupantes de espacios, dícese de tumores cerebrales, infecciosos, ¿listo? Estas me pueden condicionar dependiendo de su localización, y como vimos el síndrome de Lovares puede llegar a ser a nivel del lóbulo frontal, en el área de Broca, de su porción lateral, ¿listo? O en su efecto a nivel temporal superior, como en el caso para el área de Wernicke. Las disfasias son otro tipo de trastornos que usualmente son alteraciones congénitas del desarrollo. Entonces algo más del neurodesarrollo, no tanto algo adquirido. Las disartrias que también pueden ser adquiridas, estas usualmente son secundarias a alteraciones en la articulación mecánica del sonido. Esas disartrias pueden ser secundarias a lesiones a nivel de motoneurona superior, o sea, en parénquima cerebral, como también pueden ser secundarias a lesiones en tallo cerebral o a nivel de cavidad oral. Ahora, finalmente, la apraxia del habla. La apraxia del habla hace referencia más a trastornos en la programación de la articulación de ciertas secuencias fonéticas y consonantes. Esto es más típico en las demencias, en las cuales se les olvida hablar. Posteriormente estaremos hablando de ello. Tenemos que tener en cuenta unos componentes lingüísticos. Tenemos los fonemas. Los fonemas es la unidad menor del sonido de un idioma. Tenemos la semántica, que es la que le da el significado a las cosas. El léxico, que es el diccionario interno que cada uno de nosotros tiene. La sintaxis, que es la forma en la cual nosotros hacemos una construcción gramatical de las frases y oraciones para que tengan un sentido. ¿Listo? Lo mismo el discurso, que es la utilización de todos nuestros elementos del lenguaje, los ya mencionados, para crear una expresión de forma organizada y lógica de los pensamientos que nos permitan expresarnos con los demás, con nuestro entorno. Y finalmente, lo que es la pragmática, que hace referencia al uso correcto de las palabras y el lenguaje en un contexto dado de una conversación. Hace referencia a cuando hacemos pausas en el lenguaje, cuando hacemos ciertas entonaciones, cuando hacemos tonos de pregunta, como hacemos tonos de respuesta, tonos de exclamación. Algo brevemente de neuroanatomía. Tenemos dos formas de percibir el lenguaje, es de percibir y emitir el lenguaje. Entonces, la primera, vamos a hablar sobre la recepción del lenguaje. Normalmente, ¿cómo recibimos nosotros el lenguaje? Por oído o de forma visual. Vamos a hablar primero de recibirla por oído. Cuando nosotros la recibimos por oído, ¿qué hacemos nosotros? Escuchamos, valga la redundancia. Eso entra por nuestro oído y va directamente a la corteza auditiva, en el giro de Hensch, que es el giro temporal superior, de forma bilateral, donde se va a procesar este lenguaje y posteriormente se va a dar una decodificación de esos sonidos y lo vamos a traducir a una información lingüística. ¿Para qué? Para que sea interpretado. Ojo, esta región se encarga de procesar esta información, pero no lo hace sola. Lo hace también acompañada de otras funciones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel de los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales, ¿qué nos dan a nosotros? Se encargan de darle a veces el significado a las cosas, el contenido. Yo sé que esto es un vaso,
yo sé que tiene café porque lo he ido aprendiendo, porque lo he ido interiorizando y posteriormente, a medida, esos son áreas de asociación. Yo tengo áreas que me asocian precisamente con esa parte en el lenguaje. Ahora, con respecto a lo que es, aquí tenemos la parte gráfico del oído, ingresa la señal, entra por nuestros pares craneales, que es el vestíbulo coclear, asciende hacia nuestro giro temporal superior, al giro de Helmholtz, donde se va dando esta recodificación del sonido, y posteriormente, cuando nosotros queremos transmitir un lenguaje, vamos al área, al lóbulo frontal, al área Broca, donde se va a generar una articulación de toda esta parte que ha sido decodificada o que ha sido procesada o en su defecto que se quiere expresar, y de ahí precisamente sale y esta información ya procesada para emitir un lenguaje. Ojo, hay otros puntos que hay que conectar. ¿Cómo hacemos nosotros para repetir y para emitir un discurso espontáneo? Tenemos lo que es para producir el lenguaje, el área de Broca. El área de Broca está en el giro frontal inferior posterior, que se comunica con el área de Wernicke por medio del fascicular 4, este que tenemos en verde aquí señalado. Ahora, ¿qué sucede? Que les comentaba de que habían zonas, como el lóbulo parietal, que se encarga de darnos componentes precisamente para armar nuestro lenguaje. Para ello tenemos el lóbulo parietal inferior, específicamente lo que es el giro supramarginal, está involucrado en el procesamiento de la comprensión de fonemas y en la producción de fonemas para la repetición y el discurso. Normalmente cuando esta área se afecta, causa afasias de tipo de conductivas, en las cuales los pacientes tienen un déficit muy marcado en lo que es la repetición de las palabras. Recuerden que esta es una interconexión entre el procesamiento y el entendimiento y entre la producción verbal. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entender el lenguaje que entra por vía visual? Bueno, recuerden que yo lo que voy leyendo entra por ojos, ¿listo? De ahí va nervio óptico, quiasma óptico, un porcentaje de las fibras que es difusa, otros que sigue de forma ipsilateral, van precisamente por los tractos ópticos hacia la corteza occipital, donde se da ese procesamiento. Aunque, ojo, esta corteza occipital, que es la corteza visual, va a tener conexiones con lo que es áreas de asociaciones en el giro angular con respecto hacia la corteza auditiva. Entonces, hay cosas que vamos a correlacionar. ¿Listo? Precisamente, eso está correlacionado. ¿En qué punto? Cuando nosotros leemos los labios de las personas. ¿Listo? Hay unos que son muy buenos para ello, otros no tanto. Pues, que están acostumbrados a ver precisamente cómo se movilizan los labios, cómo se moviliza la boca. Entonces, visualmente, como ya lo han interpretado también con el oído, hacen esa asociación y tienen la capacidad de los labios y asimismo para entender el lenguaje que entra de forma visual. Finalmente, ¿cómo hacemos nosotros para la escritura? Sencillo. Hay áreas motoras, ¿listo? O sea, están continuas a Broca, que están un poco más superiores, que es el área premotora, la corteza premotora, el área 6 de Brodmann, que se conecta anteriormente con el área Broca, que con el área 4, que es la corteza motora primaria. Con ello, cuando queremos escribir un pensamiento, lo que hacemos es conectar desde la parte temporal, la parte parietal, y finalmente vamos mandando esa señal hacia nuestra mano para realizar una redacción. Listo. Ahora, si bien el área de Broca y el área de Wernicke son las áreas primarias del lenguaje, hay otras regiones que se encargan de complementar nuestro lenguaje. Estas ustedes las van a encontrar como trastornos que ocurren por lesiones a nivel de tálamo o ganglios de la base. Los tálamos tienen un rol muy importante y es que se encargan en general, una de sus funciones es de despertar de las personas, sobre todo si hay afección bilateral, el paciente compromete su alertamiento. ¿Por qué? Porque está correlacionado con el SARA.
Recuerdan el SANA, que es el sistema reticular activador ascendente. Entonces, ojo, cuando aparece un compromiso a nivel talámico, produce lesiones, produce afasias que son de tipo fluente, o sea, la capacidad de fluir en el lenguaje. Ya vamos a entrar en materia. Entonces, usualmente son secundarios a lesiones en tálamo dominante. La gran mayoría de las personas, cerca un poco más del 80% de la población, son diestras de mano, o sea que su hemisferio dominante es el izquierdo, versus los zurdos, que hay una variedad de los cuales no son zurdos puros. El zurdo puro, su hemisferio dominante es el derecho, pero hay otros que son combinaditos y sigue siendo el dominante su lado izquierdo. Ahora, los núcleos de la base también al verse afectados, pueden generar afases. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas funciones motoras que son de refinamiento y de precisión de los movimientos. Entonces, sobre todo cuando hay afección a nivel del núcleo caudado del putamen, nos daña precisamente ese refinamiento del lenguaje que se encarga de darle una expresión también al discurso. Y produce, pues, obviamente, afases de tipo fluente también. Otra terminología que debemos de asumir es el mutismo. El mutismo es la pérdida total del habla, que puede ser secundaria a una afasia severa o a una anartria, o disartria severa, que es secundario, u otra es por una disfunción del lóbulo frontal. Entonces, afasias severas, cuando hay compromisos extensos, por ejemplo, de Broca, compromisos extensos a nivel de Wernicke, o compromisos extensos a nivel de alguna región que se encargue de la producción o articulación del lenguaje. Hablemos no de afasia, sino de disartria. Por ejemplo, una quemadura en la boca severa produce disartria. De hecho, ejemplo, cuando ustedes hablan con un chicle en la boca muy grande, eso cambia la articulación. Eso es una disartria. Esto, cuando ustedes se queman con unas papitas, se queman la boca, eso causa disartria. Al viejito que le hace falta la caja de dientes o piezas dentales, le causa disartria. O, en su defecto, cuando hay lesiones estructurales en pares craneales bajos que se encargan de la articulación bucodolingual, hay disartria. ¿Listo? Pero también, en ausencia de lesión estructural, puede haber una lesión funcional. En el caso de compromiso a nivel del lóbulo frontal, puede haber trastornos del lenguaje como el mutismo asinético, que es típico, por ejemplo, en la catatonía. Son trastornos que, ojo, estructuralmente el cerebro está bien, pero funcionalmente hay un compromiso, hay una disfunción, y el paciente simplemente tiene la intención de hablar. Eso ya es por trastornos a nivel de neurotransmisores. La anomia, esto es muy típico de lesiones parietales, sobre todo parietal izquierdo, en hemisferios dominantes, que es la incapacidad para darle un nombre específico a las cosas. Le pido, ¿cómo se llama esto? ¿Y esto cómo se llama? No es capaz de darle un nombre a precisamente los objetos que se les pregunta. Tenemos las parafasias. Hay dos tipos de parafasias. Las parafasias son errores básicamente en la producción del lenguaje. Se divide en fonéticas y en semánticas. Ojo, fonética es un error en la producción del sonido. No es lo mismo si el pasto es verde al pasto es vende. Esto cambia algo en una de sus consonantes y por ende cambia precisamente la fonética, la pronunciación, pero se entiende. La semántica se conserva. O muy diferente a las parafasias semánticas, cuando usan incorrectamente las palabras en un contexto semántico. No es lo mismo decirle, de hecho, ¿se acuerdan cuando ven, Guardianes de la Galaxia o Los Vengadores? Groot, él tiene un tipo de parafasia semántica en la cual él todo lo expresa repitiendo lo mismo. Yo soy Groot, yo soy Groot. Pero lo expresa en diferentes tonos. Y eso no es tan falso. ¿Listo? Hay pacientes que les puede llegar a producir este tipo de trastornos. Se pueden tornar o palabreo de algunas frases para expresar diferentes contextos, lo comunican de la misma forma. ¿Listo? Esas son las parafasias. O la otra es cuando, otro tipo de parafasias es cuando utilizan algo que se llama neologismos, que es inventar palabras para querer expresar algunas situaciones. ¿Cómo vamos a evaluar lo que son los trastornos del lenguaje, específicamente las afases? Evaluando básicamente 4 puntos
Y posteriormente vamos a evaluar 2 puntos más en caso de que haya una duda. Entonces tenemos la fluencia. Ojo, yo cuando voy a ver a un paciente necesito ver si ese paciente fluye, si el paciente comprende, repite y si domina. ¿Listo? Esos son los 4 puntos claves que hay que tener en cuenta. Ya si ustedes quieren recalcar algo más, se evalúa mediante escritura y lectura. Entonces, la fluencia durante la entrevista. ¿Cuál es esa fluencia? Esto que yo estoy haciendo, conjugando palabras precisamente para dar oraciones con sentido y con una fluencia y no un lenguaje entrecortado. No es lo mismo que yo les diga, la casa es bonita, mi jardín tiene un césped grande con muchas flores, a que yo les diga, jardín grande, flores. Esto, o sea, no es algo que no fluye, se come conectores, no te da como esa impresión. O, ejemplo, cuando ustedes escuchan a un extranjero que está aprendiendo a hablar español, que llega y tiene como ese acento que entrecorta, palabreo, conexión, ¿listo? Ese tipo de formas es un compromiso en la fluencia, es como para dar un ejemplo, a grosso modo. La comprensión, básicamente, como dice la palabra, para que me comprenda, ¿listo? Todo lo que yo estoy hablando. ¿Cómo yo me doy cuenta de la comprensión? Sencillo. Ojo, si ustedes se ponen a hablar con alguien y uno aspira y espera de que comprendan las órdenes, no van a, las órdenes no, lo que comprenda el contenido del lenguaje, no van a ser objetivos. El punto ahí es evaluar lo que es órdenes muy puntuales que ustedes puedan hablar con un sí o un no. Ejemplo, yo le digo al paciente, cierra tus ojos. ¿El paciente qué debe hacer? Cerrar los ojos. Ábrelos. Levanta tus 2 manos. Abre la boca. ¿Listo? Son palabras muy puntuales, órdenes muy puntuales, en las cuales si ustedes ven que el paciente las ejecuta, se están dando cuenta de que el paciente está comprendiendo. ¿Listo? La repetición, ¿cómo yo hago para evaluar esa repetición? De una forma muy sencilla. Vamos a preguntarle sobre el paciente, darle frases u oraciones cortas que ellos pueden repetir. Personalmente, uso, repite conmigo, la casa es bonita. Ah, la casa es bonita. Repite, el jardín tiene muchas flores. El jardín tiene muchas flores. Cuando yo me doy cuenta que hay un error, cuando por ejemplo yo le digo, el cielo tiene muchas nubes, el paciente, cielo, nubes, la casa bonita. Eh, eh, cuando ese paciente le cuesta trabajo repetir o en su defecto no lo hace, hay un compromiso en la repetición. La nominación es muy sencillo, darle nombres a objetos y eso que, ojo, objetos sencillos. No vayan a sacar cosas muy raras. Coloquen un lapicero, un celular, un vaso, cosas que tengan a la mano, una servilleta, no vayan a colocar que esto, que es un tapones de oídos, o sea, no coloquen cosas que sean difíciles de dar. Pueden ser objetos que ustedes tengan a la mano, en el mismo consultorio, en el mismo espacio donde estén valorando el paciente, ustedes colocan objetos que sean sencillos para ese paciente, dar objetos. Ah, que no hay nada a la mano, sencillo, como señora, ¿cómo se llama esto? Ah, una oreja. Listo. ¿Y esto de aquí cómo se llama? Esto que usted también tiene aquí. Ah, una nariz. Ah, ¿y esto que está aquí? Ah, que un dedo. No, pero lo que está encima, ¿cómo se llama? Ah, la uña. ¿Listo? ¿O qué es esto? Un reloj. Entonces, ojo, la nominación es que te den el nombre de objetos sencillos. ¿Listo? Clave esos 4 puntos. Si quedan dudas, ¿uno qué hace? Muy sencillo. Uno va a complementar con puntos de lectura y escritura. Pero ojo, no es una lectura ni una escritura libre. ¿Listo? Yo tengo, por ejemplo, ustedes andan normalmente con sus tableticas y apuntan algo, supongamos, coloquen una frase. Entonces la frase, supongamos que dice, quiero estar muy bien de salud para poder ir a jugar con mis hijos. Algo hipotético. Entonces, señora, lea lo que dice aquí. Ah, quiero estar bien de salud para poder ir a jugar con mis hijos. Listo. Eso es lectura. Pero, ojo, ustedes quieren matar 2 pájaros de un solo tiro. Escriban una orden, que el paciente lo lea en voz alta y ejecute la orden que está escrita. Entonces, ustedes le dicen, te voy a mostrar algo. Eso que está ahí, lo vas a leer
y vas a hacer lo que dice ahí. El paciente, ah, aquí dice cierre los ojos. Listo. Ya que ustedes se dieron cuenta de que el paciente leyó en voz alta y cerró los ojos. O sea, leyó y comprendió. Están evaluando otra vía, no solamente la vía auditiva, sino que también están comprobando la vía visual. Ahora, la parte de escritura. Usted le puede decir por parte oral, que entra por la parte auditiva, escríbame una frase, escríbame una oración, lo que se le venga a la cabeza. Le presta la tabla con el lápiz, el paciente debe escribir una frase, una oración, lo que se le venga a la cabeza. Entonces el paciente le coloca, quiero salir de la hospitalización para ir a mi casa y estar tranquilo, algo hipotético. Entonces uno dice, ok, eso fue algo que él mismo escribió. Estoy viendo el lenguaje propio de esa persona. ¿Listo? Ahí yo no estoy evaluando nada más. Estoy evaluando ese lenguaje emitido ante una orden verbal. Entonces el paciente me está comprendiendo y me está expresando escrito por escrito. ¿Listo? Ahora, otra forma es la forma de evaluar la repetición mediante eso mismo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Un dictado. Señora, escriba lo que yo le voy dictando. ¿Okay? Entonces, usted le van dictando y ahí yo estoy fortaleciendo y estoy evaluando esa vía auditiva con su comunicación con el área prefrontal y con el área motora primaria. ¿Listo? De esa forma estoy hablando yo la escritura. Ahora, ojo, ¿por qué es muy importante tener esto? Porque normalmente los pacientes con afasias o dependiendo de dónde esté la lesión, pero voy a hacer un ejemplo a grosso modo, un paciente con disartria puede escribir sin ningún problema a pesar de que no te puede articular la boca de una forma adecuada. Mientras que un paciente con una afasia te va a escribir, en caso de que pueda hacerlo, tal y cual como habla. Supongamos, el paciente tiene una afasia motora, entonces el paciente tiene un problema en la fluencia, ¿listo? Tiene un problema en la nominación. Entonces, si yo le digo al paciente, escríbame una frase, el paciente te va, un ejemplo de un paciente con afasia motora, yo le digo que repita, la casa es bonita, el paciente, casa bonita. Ok, escríbame eso mismo acá, ya va a escribir como habló, va a escribir, ¿listo? Mientras que el paciente con disartria no, un paciente con disartria por una lesión en boca o a nivel de pares bajos, el paciente va a escribir, no tiene nada con respecto a su procesamiento del lenguaje, por eso lo puede hacer sin ningún problema. Es muy importante esos dos últimos puntos, el quinto y el sexto, para que ustedes se den cuenta de esos trastornos del lenguaje. Ahora, hablemos plenamente de afasis. Entonces, tenemos unas variedades clínicas de las afasis. Van a ver que son diferentes tipos, pero son muy chéveres de conjugar y nos vamos a dar cuenta cómo se nos vamos a diagnosticar. Ahora, la afasia, ¿qué es? Es una deficiencia genuina de la función lingüística. Ustedes les preguntan, ¿qué es una afasia? Una deficiencia genuina de la función lingüística. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen compromiso en la fluidez natural de los sonidos que incluyen esa cadencia normal. No es lo mismo que yo hable de esta forma con esta entonación fluida a que hable de esta forma. ¿Listo? No es una cadencia normal del lenguaje. Yo uso preposiciones, uso entonación, uso gramática correcta según lo que yo he aprendido y cómo se me ha formado mi lenguaje de una forma adecuada. Ahora, también que evalúo cuando hay pacientes que tienen compromiso en la comprensión del lenguaje, cuando hay pacientes que tienen selección apropiada, uso y de relación de las palabras. Ejemplo, o sea, yo uso ciertos términos y ciertas conexiones entre mis palabras que le ayudan a tener precisamente esa fluencia del lenguaje. Cuando son capaces de asignar adecuadamente los nombres de las cosas o de los objetos que se les muestren, ¿listo? Cuando la capacidad de repetir y en comparación con el habla sea espontánea, cuando la lectura y la escritura, pues, deben estar bien. Esto es lo que me compone un lenguaje adecuado. Pero cuando cualquiera de esos puntos se me afecta,
hay una afasia. ¿Listo? Cuando el paciente no me escribe bien, pone que soy emotivo, la lectura no la hace bien, cuando tiene incapacidad para repetir, cuando tiene bloqueos para dar la nominación de objetos o los nomina de una forma errónea, cuando no usa las palabras adecuadas para expresarse en su contexto. Uno siempre está acostumbrado, cuando uno ha recibido una buena educación, en general, o sea, todos ustedes ya han pasado por el colegio, esto es básico, ¿listo? Ya están en un estadio universitario, ustedes saben cuando alguien está hablando como enredado, cuando uno le queda esa sensación como que este man no está hablando bien, ¿listo? Cuando comprende y tienes que repetir, ojo, uno debe despertar que no tenga hipoacusia, eso es cierto, pero si ya tú repites y repites y repites, el paciente no entiende, efectivamente hay un problema, y cuando no fluye adecuadamente. Cuando yo encuentro un compromiso de estos, estoy hablando de una fase. Ahora, hablemos de las fases. Voy a hablar del lenguaje. Lo primero que uno nota, que como que lo deja uno como que esta persona está hablando mal, es la fluencia. Entonces, hay afases que son fluentes y afasias no fluentes. Vamos a irlas subdividiendo. Hablemos inicialmente de lo que es una afasia no fluente y que es la más común, que es la afasia de Broca. Entonces, la afasia de Broca es cuando hay un compromiso en la producción del habla con una conservación relativamente muy buena de la comprensión, pero con afección para la nominación y para la repetición. Puede que lo hagan, pero no lo hacen siempre. ¿Listo? Entonces, ojo, hay diferentes tipos de afasis. Hay una que es como la mini afasia de Broca, ahí entra también la apraxia del lenguaje, pero ojo, ya vamos a hablar plenamente de lo que es la afasia de Broca. Voy a dejarles el término apraxia. El término apraxia es cuando se les olvida hablar. ¿Listo? Entonces la fluencia empieza a ver comprometida. ¿Listo? Los pacientes que tienen, ejemplo, demencias tipo Alzheimer, empiezan a olvidar hablar y empieza a comprometerse esa fluencia del lenguaje. Entonces uno se va dando cuenta que hay un compromiso del lenguaje que es como una apraxia, que es apraxia, ojo muchachos, es cuando ustedes olviden acciones previamente aprendidas. ¿Listo? Mini afasia de Broca, que son unos trastornos del lenguaje muy mínimos. Cuando hay compromisos parciales para emitir palabras cortas o expresiones muy habituales, pero hay ya compromisos que son muy severos. Esos compromisos severos, ojo, hay la parte de la fonación, lo que es el aparato la faringe, la orofaringe, toda esta región bucolingual está indemne. Pero estos pacientes llegan a un punto que su área de Broca está tan dañada que tienen dificultad para generar movimientos bucolinguales. O sea, yo le pido al paciente que abra la boca y saque la lengua y no es capaz de hacerlo. ¿Listo? Yo le digo al paciente que trague, inclusive tienen dificultades para tragar porque no logra movilizar bien esta región. A pesar de que no hay lesión estructural en cavidad oral, boca, lengua, dientes, al paciente se le dificulta tragar, pero es porque no tiene, listo, esta región que se maneja a nivel frontal en la parte opercular, sobre lo que es el área 4, pero en su porción lateral, ahí está la boca. ¿Se acuerdan de lo que es el homúnculo motor? Ese muñequito que es bocón, patón, jetón, manón. Recuerden que la boca va en el lóbulo frontal, la parte lateral va la boca, esa es la región opercular, ya sea que está la mano y por acá la región frontal medial ya viene lo que es el pie. Entonces, cuando hay compromiso en esas partes, van a tener compromiso para masticar, para deglutir, para gritar, llorar, obviamente claramente las palabras. La fasia de Broca puede presentar monofasias, y en la repetición de una misma frase. Pueden presentar estereotipias verbales, que es compromiso para la repetición de las mismas, que repiten una misma frase. Entonces, ojo, esa monofasia hace referencia a parafasias, ¿listo? Que todo lo repite como que, ¿usted cómo se llama? Casa. Cuéntame qué te dedicas. Casa. ¿Y por qué te trajeron? Casa. ¿Listo? Monofasia. Intenta expresar todo, pero con la misma palabra. Es algo completamente involuntario. Las estereotipias verbales, como lo que es el yo soy Groot. Todo lo expresa de la misma forma. Entonces, todo lo expresa con una misma frase. Cuando ocurre una fase de Broca, ¿dónde está la lesión? Específicamente el lóbulo frontal, lo que es el área 43, 44, 45 de Brodmann, que hace referencia al área de Broca. ¿Listo? Que es muy cerca de lo que es la región motora prerolándica. Y tienen que tener en cuenta de que estos pacientes, por lo regular, presentan su trastorno del lenguaje y recuerden que contralateral, que es la misma región motora, contralateral,
por decusación de fibras que se da a nivel piramidal, va a presentar monoparesia del miembro superior derecho, junto con una parálisis facial central derecha. Puede que una de las dos, que tan extensa sea la lesión, puede presentar la afasia más la parálisis facial central más la monoparesia. Y si es muy extenso el daño, la parálisis, la monoparesia y la hemiparesia, completamente un hemicuerpo comprometido. Esto, entonces, ojo, eso es un tip. Si ustedes ven, es que el paciente llegó por una hemiparesia derecha o una hemiplegia derecha, ustedes ya saben, pucha, una hemiplegia. Yo sé que el cuerpo derecho me lo maneja el lóbulo frontal izquierdo en su área 4. Si está hemipléjico de todo el cuerpo, probablemente me le comprometió esta región del lenguaje. Por cercanía, mi paciente puede estar afásico. ¿Listo? Eso es un tip para que ustedes tengan ahí en cuenta. Entonces, plenamente afasia de Broca. En la afasia de Broca, ¿en qué consiste? Entonces, lo que es la fluencia o el habla va a ser interrumpida, va a ser forzada, asintáxica, con pausas en la emisión y relativamente, si logra expresar algo bien, puede transmitir ideas, ¿listo? Pero no fluye en ningún momento. Entonces, afasia de Broca, ¿fluye o no fluye? No fluye, ¿listo? La comprensión de esa fase está relativamente muy bien. ¿Por qué? Porque este tiene un compromiso a nivel del área motora, ¿listo? Mientras que el área de comprensión es temporal. Esta área está bien, está parchada, pero el área motora está comprometida. Entonces, la comprensión está bien. El paciente, tú le dices que te obedezca órdenes, que cierren los ojos, abran los ojos, que levante las manos, y el paciente lo puede llegar a hacer. Obviamente, si está parético de este brazo derecho, no va a poder levantar el brazo. ¿Listo? La repetición va a estar alterada. ¿Por qué? Porque este paciente ingresa y entiende, porque entra por un lóbulo temporal, pero el fascículo arcuato está bien, que es la comunicación entre el frontal y el parietal y el temporal, pero obviamente el lóbulo frontal está comprometido, entonces no va a poder repetir adecuadamente. Va a haber unos signos concomitantes que lo comentaba, la monoparesia del miembro superior derecho, si es muy extenso, hasta una hemiparesia, una hemiplegia del lado derecho, y una parálisis facial central del lado derecho. ¿Listo? Ejemplo, esto es un corte de resonancia cerebral. Este corte de resonancia, no sé si salga ahí en mi movimiento del mouse, pero ese corte de resonancia, normalmente cuando ustedes ven la imagen, están viendo un paciente de esta forma. Por lo regular, lo que ustedes tienen la imagen ahí de frente, ustedes coloquen las manos sobre ambos lóbulos cerebrales. Lo que tienen al frente de la mano derecha es el lóbulo izquierdo, o sea, lo están viendo de forma contralateral. Y lo que tienen al frente de la mano izquierda es el lóbulo derecho. ¿Listo? ¿Quiénes dijimos que es el hemisferio dominante? Es el lado izquierdo. Entonces, miren mi mano derecha, coloquen la frente de la pantalla sobre lo que es coloquen ambas manos sobre ambos lóbulos y al frente de la mano derecha ubíquense sobre esa parte, sobre ese hemisferio que es el hemisferio izquierdo. Ahí se ve un área blanca, o escrita en neuroradio como hiperintensa, sobre la región frontal. Esto es una área que se ve blanca en comparación al otro lado, si ustedes se fijan bien. Ese es el área de Broca, está comprometido. ¿Listo? Entonces ese paciente tiene una fase de Broca. Ahora, vamos a hablar, vamos a ver este videito. Aspiro. Opa. No sé si me deja colocárselos bien, lamentablemente. Permítanme, voy a dejar de presentar aquí y voy a traer la pantalla original. ¿Listo? Permítanme un momento, voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo aquí mi pantalla y si quiere abrir, espero que abra. Chao, pues. No quiere. No quiere abrir, voy a intentarlo por otro lado, me disculpan un momento. Pum, pum, pum. Lenguajes para estudiantes, trastornos del lenguaje. Estas son unas clases que después ustedes irán viendo.
Permítanme que abran la presentación y les muestro un video. No, guau, pero es como para que tengan un ejemplo gráfico. ¿Listo? Este es el video. Aquí reproducir, ustedes van a ver. Señores de crecimiento en sus antebrazos son tumores gigantes. Sí, me sorprende que no haya notado que un ser humano no debe verse así. Y lo del habla y lo que hace con el ojo. Tuvo una embolia hace como 7 años. El que siga caminando después de todo este tiempo es un auténtico milagro. Y le doy solo... Muchachos, es una bobada, pero aquí voy con ese ejemplo de ese video. Es algo sencillo. Permítanme, dejo de compartir esto y les voy a compartir lo que son los trastornos del lenguaje. Entonces, viene una Popeye. ¿Qué le pasó a Popeye? Básicamente, miren que como que le hablaban y él entendía y cambiaba la cara de esto con respecto a las noticias que le estaban dando. Entonces, eso es como una fase de Broca. Listo, un paciente que entiende lo que le están hablando, pero no es capaz de hablarlo. Él como que a lo que da, como que da, es un balbucea porque es un lenguaje que en ocasiones puede ser supremamente incomprensible. ¿Listo? Así como hay pacientes que a veces hablan de una forma enredada, que uno dice, este paciente no me está conjugando adecuadamente las frases. Lo normal es que yo diga, yo tengo una fase de Broca, no de Broca, una fase tengo yo. ¿Listo? No combina bien, ¿listo? No hay una buena sintaxis, una buena combinación de las palabras para dar su expresión. Ahora, vamos a hablar de otra grande, que es la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke es básicamente un paciente que no entiende, ¿listo? Pero ojo, es un paciente que fluye, y fluye muy bien. Entonces, ojo con lo siguiente. Son pacientes que tienen una incapacidad para percibir los elementos del lenguaje. Puede que en ocasiones pase que como que comprendan cosas mínimas, pero por lo regular como se les escapa el entendimiento de fonemas, de palabras habladas o de palabras escritas, el paciente no logra comprender la información. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos pacientes hablan relativamente fluidos, pueden utilizar parafasias, y la gran mayoría de las personas piensan que está hablando incoherencias. Tristemente, esta es una de las fases por las cuales el paciente empieza a presentar un lenguaje incoherente súbito, de la noche a la mañana, y la gente lo lleva donde el psiquiatra, donde el brujo, lo lleva inclusive en principio consulta donde un médico, dice que es que está en un delirium, después lo llevan donde el brujo a decir lo exorciza, y por último a veces llegan donde el psiquiatra dice descartar una lesión estructural, lo mandan a neurología y es cuando nos damos cuenta que tuvo un infarto cerebral y nadie le creyó. Esto lamentablemente suele pasar mucho con las afasias de Wernicke, porque hablan fluido pero hablan completamente incoherencias. Entonces, ojo, miren cómo está escrito ahí, paciente habla suelto, habla fluido, gesticula con libertad, sin esfuerzo, tiene frases con buena longitud, con buen tono, con buena articulación, pero están carentes de significado. Entonces, ojo, usan diferentes tipos de parafrases literales, lo que mencionábamos, el césped es verde y no verde, ¿listo? En que relativamente se entiende, pero cambia ciertos fonemas. Eso es cuando hay lesiones muy pequeñas y hay ciertos cambios, pero son muy mínimos, no es como tan marcada la incapacidad para comprender. Eh, Pueden haber parafrases verbales, que el pasto es azul, no el pasto es verde, sino el pasto es azul, entonces cambia ya una connotación un poco más marcada. Los neologismos aquí ya me habla de que hay una severidad mayor que inventa palabras. Esto es, no es el celular, sino que esto es el clavo, el clavo, sí, el clavo. ¿Listo? Una palabra inventada, sin nada que ver con lo que estamos hablando. Esto es una parte del neologismo. A veces cuando es demasiado severo, de que uno lo escucha y uno dice, este paciente está hablando en lenguas, como dicen por ahí vulgarmente, paciente que emite un lenguaje 100% incomprensible, alguna vez en algunos textos lo van a encontrar descrito como la fascia de argot, y ojo con esta parte, la dislexia
en la que no la confundan, estos pacientes, ojo, la dislexia es un cuento aparte. La dislexia es cuando una percepción visual dañada de las palabras y las letras. Esos pacientes también perciben eso dañado, pero no es una dislexia. Hay un trastorno estructural. La dislexia no tiene un trastorno estructural, sino algo más de la formación de la persona con respecto a su lenguaje. Entonces, ojo, cuando vean ese término de dislexia, no, tienen que verificar de que no haya una lesión estructural, y esto es muy típico en jóvenes. ¿Listo? Algo muy particular del paciente con afasia de Wernicke es que son pacientes que no son conscientes de su déficit. El paciente habla fluido, 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 nadie le entiende nada, él puede que se enoje porque dentro de sí está diciendo algo, pero nadie lo entiende y él no cae en cuenta de su error. Entonces el paciente como si nada hubiera pasado. ¿Listo? Pasa mucho de que los familiares se malentienden con esa persona, precisamente porque creen que les están mamando gallo. Entonces, ojo con esa parte. ¿Dónde se da la lesión? Por lo regular, en el área 22 de Brodmann, a nivel temporal lateral superior, al lado justo de la corteza auditiva primaria. Entonces, ojo con esa parte. Pacientes pueden comprometer también zonas de asociación con lo que es la corteza occipital, entonces el paciente puede que no comprenda lo que lee también. Entonces, ¿qué tenemos ahí con la fascia Wernicke? La fascia Wernicke es una fascia fluida, voluble, bien articulada, pero completamente carente de significado. La comprensión está alterada en el extremo, el paciente no entiende absolutamente nada, por lo regular. Hay pacientes que fluctúan, puede que esto se apegue al pie de la letra, de que no entienda absolutamente nada, como puede que entienda una otra cosita de vez en cuando. La repetición está afectada. El paciente no repite, sencillo, porque no entiende. Puede que hable fluido, pero no te entiende, no te va a comprender la orden. Puede que el fascículo R4 esté bien, pero no hay un buen ingreso de la señal. Signos concomitantes. Pueden haber recortes campimétricos, hemianopsias, cuadrantanopsias. Recuerden que por el lóbulo temporal, por ambos lóbulos, ustedes recuerden en quiasma óptico, y de ahí se ve lo que son los tractos ópticos. Por el lóbulo temporal pasa, entonces si hay afección del lóbulo temporal, puede que se afecte precisamente los campos visuales. ¿Listo? Y pues ya saben dónde es la lesión. Entonces, ojo, paciente nomina, no va a nominar bien porque no entiende. No es capaz de darle nombre a los objetos. Paciente fluye, sí, fluye muy bien, pero carente de significado. Paciente comprende, no comprende. Paciente repite, tampoco repite. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿paciente escribe y lee? No. Tú lo puedes colocar en texto y te puede decir algo completamente diferente a lo que está en el texto. Para él está leyendo, si capta visualmente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo lea esto, de repente empieza a verlo por lo regular, se queda viendo como que, oh, mira al familiar, y como que empieza a hablar cosas, pero no tiene nada que ver con lo que dice ahí en el texto. O el paciente definitivamente no te obedece la orden para nada. El paciente no va a leer. El paciente va a escribir. Si por iniciativa propia coge el papel y el lápiz y empieza a hacerlo, va a escribir incoherente, tal cual como el habla. Está la imagen, recuerden ubicarse de la misma forma, son dos imágenes de lo mismo, pero son diferentes cortes, uno un poco más inferior, otro un poco más superior. Entonces, coloquen las manos al frente de mi mano derecha tengo el lóbulo temporal izquierdo. Miren esa región blanca, eso es una resonancia, específicamente una secuencia que llaman T1, y esa lesión blanquecina que se ve en ambas imágenes hacia el lado izquierdo del parénquima del paciente, ven que la imagen se ve invertida, es en la región temporal que está afectada. ¿Listo? Ahora, voy a mostrarles este video. Yo ya vi que no me va a abrir por este medio. Voy a hacer nuevamente el cambio. Voy a transmitir en mi pantalla. Entonces, ver esta fascia. Un momento. Ahorita les muestro el video mejor. Todavía no les voy a mostrar. Voy a seguirles compartiendo lo que es la clase. Ahorita les muestro el video porque ese video aplica para otra cosa. Permítanme un momento. Entonces, esperemos que se termine de abrir. Un momento, acabado. Bueno, ya vemos la fase Wernicke. Ahora,
Ahora, afasias globales. Las afasias globales, como su nombre lo dice, ni fluye, ni nomina, ni repite, ni entiende. O sea, no hace absolutamente nada. ¿Listo? Este es cuando hay lesiones extensas, ¿listo? En el territorio, en el hemisferio izquierdo en general, con compromiso del lóbulo frontal y temporal. El paciente tiene afectada ambas áreas del lenguaje, tanto Broca como Wernicke. Entonces el paciente no hace absolutamente nada del lenguaje. No fluye, no domina, no repite, no obedece órdenes y tampoco escribe ni tampoco lee. ¿Listo? Eso hace referencia a la afasia global. Esos pacientes pueden que emitan gritos, quejidos, alaridos, pero no van a hablar. ¿Listo? Ni te van a comprender adecuadamente. Entonces, pacientes que el habla está supremamente interrumpida, la comprensión demasiado alterada, no hay repetición. Si los concomitantes por lo regular, hay una hemiplegia del lado derecho. ¿Listo? Recuerden que esta región es contralateral motora. ¿Listo? El lenguaje. Mi lenguaje me lo maneja mi lóbulo frontal y temporal izquierdo. Y esto por la acusación de fibras del área motora de la región piramidal de mi cuerpo derecho. Si se me afecta esta región, afecta el lenguaje, esto que no tiene acusación, pero la parte motora sí. Ahora, afasias transcorticales y de conducción. Eso es un otro tipo aparte de trastornos del lenguaje. Entonces, ojo, la fase transcortical hace referencia a que lesiona cerca al área de Broca o cerca al área de Wernicke. Supongamos que esta es el área de Broca. Entonces, yo tuve mi infarto exactamente acá. Pero el paciente con la fascia de Broca o la fascia motora transcortical, la lesión no está plenamente en Broca, sino que está un poquito hacia un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que es un paciente que nomina algunos objetos, no todos, pero en general su nominación está comprometida. Su fluencia también está comprometida, porque a veces como que medio fluye por momenticos, pero en general no fluye. ¿Qué pasa con ellos? Que se repiten, y repiten bien, cosa que no hace la fase de Broca sola. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen transcorticales, tienen la capacidad de repetir. Entonces, recuerden Broca. Broca no nomina, no fluye, no repite y no obedece órdenes. La fascia motora transcortical hace referencia a que no nomina, no fluye, repite y obedece órdenes. ¿Listo? Eso hace referencia como la parte transcortical. También hay una fascia de Wernicke transcortical, por decirlo así. Ahora, y la fascia de conducción es un paciente que tiene problema muy implícito en solamente la repetición. El paciente comprende relativamente todo, fluye muy bien, casi que relativamente totalmente, pero tiene un déficit exquisito para repetir. ¿Listo? Es afasia de conducción, una afasia fluente pero que no repite. Entonces, la lesión está cerca de lo que es la auditiva, cerca de la vía motora, pero sin dañar directamente ni Broca ni Wernicke. Está ahí, perilesional. ¿Listo? Es, como les decía, su déficit más característico es la deficiencia grave de la repetición. Los signos esenciales es que pues, no repiten. ¿Listo? No repiten. Ni de forma escrita ni de forma auditiva. Entonces, ¿qué van a tener? Pues miren, una habla fluida, una comprensión relativamente conservada, pero no repite. Los signos concomitantes, por lo regular ninguno, porque ahí no hay regiones motoras, está ya muy posterior. Entonces, ojo, miren, mira, aquí en esta porción está Wernicke, el lóbulo temporal, y acá está Broca. Miren que esta quedó como entre usted y su merced. Pues precisamente por eso se llama la fase de conducción. ¿Listo? Y ahí vienen lo que son las fases transcorticales, que son en zonas limítrofes. Entonces, la fascia, ya hablamos de la fascia motora transcortical, entonces la vuelvo a repetir. Entonces tenemos la fascia sensitiva transcortical, que es una lesión ahí cerquita al temporal, listo, más que todo hacia la región parieto-occipital posterior, y ahí pegadito casi al temporal, es un paciente que es como un Wernicke, es un paciente que fluye, comprende, está alterado tal cual el Wernicke, pero repite, ¿listo? Y síntomas concomitantes son variables. Esto es como si fuera un lorito que habla fluido, entre comillas, no comprende, pero repite muy bien, ¿listo?
La fascia motora transcortical, que es una zona limítrofe al área de Broca, en el lóbulo frontal, entonces el paciente está fluidamente, la fluencia está interrumpida, la comprensión está buena, la repetición está muy buena, cosa que no está en el Wernicke, que en el Broca, qué pena. Los síntomas concomitantes, como les digo, son variables. Ahora, el mutismo verbal puro también se denomina afemia. Es un trastorno por lo regular o a nivel del lóbulo frontal en su porción inferior, y es un paciente que pierde por lo regular la capacidad para hablar. ¿Listo? Ese paciente no tiene intención de hablar, pero ojo, el paciente escribe y comprende lo que le dicen. Es muy curioso que esos pacientes no tienen ni siquiera una intención de movilizar la boca. No le dice abra la boca, saque la lengua, no movilizan absolutamente nada. Pero vos les hablas, mira tal cosa, cierra los ojos, ábralos, levante las manos, pero con la boca no es capaz de emitir ninguna orden. ¿Listo? Porque precisamente es como si fuera una praxis también. El paciente no puede movilizar absolutamente ni boca ni lengua, pero por lo demás sí te obedece y es capaz de escribir, o sea, conserva. Eso es lo que uno denomina afemia. Es muy raro verlo, pero pues puede pasar. Es un paciente que es mudo, pero que tiene capacidad de escribir, comprende, no repite obviamente pues porque no tiene la parte motora, síntomas concomitantes por lo regular ninguno, porque fue algo muy pequeño. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo yo hago para diferenciar eso de una disartria, supongamos, por una lesión en tallo? Sí, una resonancia cerebral. Ustedes toman la resonancia y la resonancia, ustedes ven la lesión en tallo, pues se van a dar cuenta de que hay una lesión en tallo y es una disartria severa, una anartria. Pero el mutismo verbal puro, ustedes van a ver una lesión a nivel frontal basal. ¿Listo? O de la área de Broca. La fascia anómica, esto es más por lesiones a nivel parieto-occipitales. Son pacientes que yo les digo, nomine tal objeto, ¿sabe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El paciente, eso es visual, que se conecta a la región parietal, pero cuando yo voy a, la orden entra por oído, listo, pero necesito también parte de mi corteza visual, y eso se conecta con mi región parietal y después a mi región motora. Son pacientes que por lo regular no les salen las palabras y tienen un compromiso relativo para su fluencia, relativo, porque no encuentran como las palabras, es como el síndrome de la punta de la lengua. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mm, ¿Para qué sirve? Para tomar algo. Ah, sí, 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 pero ¿cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? ¿Para qué sirve? Para hablar. Ah, ¿y cómo se llama? A eso hace referencia a la fascia anómica. ¿Listo? El paciente sabe para qué funciona, porque lo tiene bien, pero se le pierde el nombre. No es capaz de denominar precisamente eso. ¿Listo? A veces estos pacientes también tienen ese mismo compromiso con su parte táctil. ¿Listo? Entonces, cuando a veces cuando hay una lesión, dependiendo hacia la región parieto-occipital también pierda algo un poquito más extenso, tiene un compromiso de agrafestesia. El paciente cierra los ojos, ¿qué es esto? No, tú le pasas una moneda y tampoco. Y la ve y se va a bloquear. ¿Listo? Puede que sepa qué es, puede que no sepa hacerlo. ¿Listo? Entonces, la fascia anómica tiene dificultad para encontrar palabras aisladas. Es un paciente, como le digo, la fluencia es relativamente, fluye por poquitos y a veces no. ¿Por qué fluye por poquitos? Porque puede hacer cosas, pero se te va a comer las palabras con las cuales conectar. Ejemplo, la casa es, eso se come como, o sea, le faltan las palabras para complementar ese lenguaje. La comprensión por lo regular es normal, aunque pasa que de pronto a veces no encuentra la palabra, entonces pueden, como él no encuentra la palabra en su diccionario interno, no logra entender la frase también. La repetición sí es como un lorito, porque lo está escuchando y eso sí lo logra emitir. Y los signos son concomitantes, y estos son variables. El síndrome del acento extranjero es básicamente, como ustedes escucharon a un gringo intentando hablar español, es la misma cosa. ¿Listo? Es un paciente que por lo regular, como que el acento, como que pareciera de un extranjero, aunque uno dice, este cholo, este man no es de aquí, este man no viene de ningún otro lado.
¿Listo? Es sencillo, pero puede llegar a pasar. ¿Listo? Son por lesiones a nivel de bronca, por lo regular. Son como variantes del bronca, por decirlo así. Si no están descritas, se los doy para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, afasia subcorticales. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la lesión en tálamo y la lesión en ganglio basal? A esto hace referencia a las afasias subcorticales. ¿Listo? Son precisamente lesiones a nivel de tálamo o ganglios de la base, que son lesiones de origen vascular, por lo regular todas estas lesiones de origen vascular, y presentan trastornos del lenguaje, sobre todo de tipo fluente. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de la afasia? Entonces, tengo una afasia que fluye, o sea, el paciente fluye, listo. ¿Qué pregunta voy a hacerme yo? ¿Será que el paciente comprende? Entonces, el paciente le doy una orden. Si sí comprende, perfecto. Entonces yo sé que el paciente fluye, comprende. ¿Qué voy a entrar a ver? Si repite o no repite. Si el paciente sí repite, entonces yo digo, uy, escucha, fluye, comprende, repite, vamos a ver si nomina o no nomina. Si el paciente sí nomina, es un lenguaje relativamente normal, ustedes pueden complementar con lectura de escritura. ¿Listo? Si lo hace bien, es un lenguaje normal. Pero ojo, si el paciente fluye, comprende, nomina, la nominación está comprometida, yo considero que eso es una fase anómica. ¿Listo? Ahora, las fases son fluentes. ¿Listo? El paciente fluye. Vamos a ver. ¿Paciente comprende? Sí, sí, comprende. El paciente no repite. Listo. Es una fase de conducción. El paciente que fluye, comprende, pero no repite. Ahora, pasemos al otro lado. La fase es fluente. ¿Listo? Fluye bien. ¿Comprende? No, no comprende. Y si el paciente tampoco repite, es una fase de Wernicke. ¿Se acuerdan de Wernicke? No nomina, no nomina, no repite, no comprende órdenes, pero sí fluye. ¿Listo? Ahora, tengo una fase fluente. ¿Comprende? Sí, sí, comprende. ¿Listo? Repite. El paciente sí repite. Entonces, ojo, es una fase sensitiva transcortical. Recuerden, cuando se escucha la palabra transcortical es que tiene la capacidad de repetir interno, ya sea tanto de forma motora como de forma sensitiva. Ahora, vamos a las fases no fluentes. El paciente no fluye. Entonces vamos a ver si el paciente comprende. Sí, sí, comprende. Y si repite, sí repite. Entonces, si el paciente no fluye, sí comprende y si repite, es una fascia motora transcórtica. ¿Listo? Es el mismo broca, pero que tiene la capacidad de repetir. Ahora, el paciente no fluye, sí comprende y tampoco repite, es un broca. Sencillo. Ahora, el paciente no fluye, el paciente no comprende, pero resulta que sí repite, es una fascia mixta. Tiene que tener un poco de ambas, pero irónicamente repite. ¿Listo? Ese sí es un loro completamente. No comprende, no fluye, pero sí repite. Esto está descrito, pero es supremamente raro. ¿Listo? Inclusive hay muchos neurólogos que consideran que no existe. Y finalmente, afasias no fluentes, que tampoco comprenden y tampoco repiten, básicamente el paciente no hace nada del lenguaje, entonces es una afasia global. ¿Listo? A eso hace referencia las afasias. Estas afasias, les repito, son productos de lesiones isquémicas, hemorrágicas o lesiones ocupantes de espacio o en su efecto infecciosas. Lo más común son lesiones isquémicas, específicamente los ACV isquémicos. ¿De qué territorio? Sobre todo en territorio de la arteria cerebral media izquierda, que es la que se encarga de irrigar lóbulo temporal en su porción anterior y lóbulo frontal en general. ¿Listo? Sobre todo en su porción lateral. ¿Listo? Que es donde está precisamente el área del lenguaje. Entonces, típico de infartos de la cerebral media izquierda, ambos trastornos del lenguaje. ¿Listo? Este es como el gráfico que resume absolutamente todo este chechere que estamos hablando, que le resumo cada una de las fases, tanto esa que parece como no fluida, simplemente es broca, la que está al lado está Wernicke, conducción, la anomia, la global, la transcortical motora y la transcortical sensitiva. ¿Listo? Ahí están resumidas todas las fascias, probablemente los sitios de las lesiones y qué hacen y qué no hacen cada uno. Entonces, para que lo tengan ahí, para que lo resuman, para que se lo interioricen y para que se lo aprendan, porque es supremamente necesario al momento de ver pacientes. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar como último punto a nivel de trastornos de articulación y fonación. Esto es supremamente corto, muchachos.
Entonces, articulación y fonación. Ojo, para yo articular mi lenguaje y tener una adecuada fonación, requiero de una secuencia coordinada de acciones de musculatura respiratoria, laringe, faringe, paladar, lengua y labios. ¿Listo? ¿Esto de dónde recibe su inervación? Del nervio vago, el hipogloso, el facial, el frénico, cuyos núcleos van hacia ambas cortezas motoras por los fascículos corticobulbares, ¿listo? Pero, ojo, no es cuando se afectan no es por compromiso motoneurona superior plenamente, en parénquima cerebral, sino después de su trayecto, ¿listo? Entonces, la fonación, ojo, la fonación es la emisión de los sonidos vocales. Cuando tengo compromiso de ellos, estoy disfónico. Ese típico paciente está ronco, sí, esa es la disfonía. Entonces, ojo, pacientes que tengan lesión a nivel de cuerdas vocales, les produce disfonía o en su efecto cuando hay ausencia de emisión de sonido, afonía. ¿Listo? Cuando hay compromiso de músculos intrínsecos de la laringe, hay disfonía o afonía. ¿Listo? Ya no hay nada de sonido. Cuando hay aumento en la presión intratraqueal, la misma cosa. Cuando hay compromiso a nivel de nasofaringe o resonancia, también, yo que soy rimítico crónico, tengo una voz hiponasal, sobre todo cuando en las mañanas, cuando estoy más congestionado, precisamente que es cuando se me presentan las alergias, todos los riníticos aquí presentes saben a qué me refiero. Entonces hay también alteraciones también de la fonación. A veces también pasa que la R no se nos escucha muy bien y que hablamos muy nasales, ¿listo? Como mucha N, por decirlo así. Y finalmente, cuando hay alteraciones a nivel de los labios, también se me puede producir un compromiso en la fonación. Ahora, compromiso en la articulación. Cuando hay compromiso en la contracción de la faringe, paladar, lengua y labios, que me interrumpe la producción del sonido. Si yo tengo, por ejemplo, una mordedura de lengua, pues después que no puedo mover bien la lengua, ¿listo? O tengo una paresia de la lengua, también no la puedo mover bien, tengo un compromiso hipogloso. Cuando tengo un compromiso a nivel de glosofaringeo, en el cual el velo palatino lo tengo caído, descendido de un lado, ¿listo? La bula la tengo desviada, también pasa todo de la dilución. ¿Listo? Eso también me ocasiona trastornos del lenguaje. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa parte. La disartria. La disartria es usualmente ya más por compromisos a nivel, suele ser de motoneurona inferior, aunque también motoneurona superior puede llegar a generarlo, aunque es más de motoneurona inferior. A veces también se puede dar por espasticidad de músculos vulvares. Hay unos trastornos que son las distonías en pacientes que ustedes los ven con un cuello desviado, que tienen laterocoles, retrocoles, eso también les produce cambio en el tono de la voz. Pacientes con síntomas extrapiramidales, por ejemplo, el parkinsonismo, pacientes que presentan hipofonía, el paciente empieza a hablar más bajo, como un poco más ronquito, a veces se le pega un poco la lengua, ¿listo? Eso es muy típico en pacientes con parkinsonismo, ¿listo? O en su efecto, pacientes con compromisos coreicos también, con compromisos lesionales a nivel de ganglios de la base, pacientes con lesiones a nivel de cerebelo. El cerebelo se encarga de proporcionar la fuerza, de la distribución de la fuerza, no del movimiento plenamente. Se encarga de que no de darme la fuerza completamente, sino de que darme la dosis exacta de fuerza para que el movimiento sea muy preciso. Entonces, como no distribuye bien la fuerza, el lenguaje también va a estar alterado. Y las disartrias hipocinéticas y hipercinéticas, que también es dependiente de donde hayan lesiones a nivel gangliobasales. La tartamudez adquirida, Jaime Rodríguez, u otros pacientes que llegan, le dicen, qué pena, Jaime es muy bueno en lo suyo, o vulgarmente en Colombia siempre lo cogemos de extra, pero no. Son pacientes que por lo regular tienen problemas que son más que todo del desarrollo del lenguaje. A veces van también asociados a compromisos a nivel de personalidad que los hacen un poco retraídos, problemas a nivel del neurodesarrollo, que hacen que ellos repitan de una forma involuntaria y prolonguen o retengan frases o letras. ¿Listo? A veces, la gran mayoría de las veces no hay una lesión estructural, pero, como les digo, son desarrollos a nivel del lenguaje, pero en algunos casos puede haber lesiones de forma bilateral, o en el hemisferio dominante, por ejemplo, en el caso de ciertos gliomas,
puede presentarse. Es supremamente raro, pero se puede llegar a ver mucho en neuropediatría. La afonía y la disfonía. Afonía es la incapacidad pues, para hablar por compromiso a nivel de orofaringe. La hipofonía es disminución del tono de la voz. Disfonía es la ronquera. ¿Listo? Causas de esto, la pubertad. Yo creo que a más de uno se nos salió un gallito o estábamos hablando bien y en el momento entró, se nos salió la voz que no era. Miastenia grave es que por fatigabilidad de la voz el paciente empieza a hablar mucho y se empieza a fatigar. Tendremos una clase solo de miastenia graves. Enfermedades pulmonares. Ustedes, por ejemplo, cuando hablan de San Juan de Dios, que ven un paciente con EPOC, es el típico ronco, que es secundario de su tabaquismo por sequedad precisamente a nivel de orofaringe. Enfermedad de Parkinson me genera eso, con parálisis de cuerdas vocales por compromiso a nivel del vago, o pacientes con temblores, por ejemplo, un temblor esencial, que es muy típico, que también suelen presentar temblor laríngeo y también habla como de esta forma porque no hay un compromiso en sus cuerdas vocales. ¿Listo? Eso es básicamente los trastornos del lenguaje. Entonces, ojo, hay que repasarlos mucho. Yo les voy a estar a ustedes enviando videos al chat general sobre hallazgos de estos que yo me encuentro, que logré filmar precisamente en la clínica, que por motivos de pandemia la rotación clínica está afectada. Voy a procurar grabar casi todo lo que pueda, mandarle videos de todo aquello que pueda filmar, obviamente previa autorización de los pacientes, para enviárselos a ustedes para que lo vayan visualizando, para que no les pase esta situación en el examen. Quería mostrarles un video de un trastorno del lenguaje, que fue el que no me gustó al principio. Permítanme un momento, dejo transmitir aquí. Y voy a transmitir mi pantalla. Acá. No es una fase buena que me disculpan, pues está mal. Quiero que escuchen a esta paciente. Escuchen. Ok. Acuérdame, ¿qué es lo que es esto? Las gafas. Listo. ¿Esto qué es? Se le está señalando el mentón. De la B. De la B. El mentón. Del mentón. Cuéntame qué cosas ves acá. Todo me va bien. Estoy aquí en el... ¿Listo? ¿De qué color es la cobija? Esta cobija, ¿de qué color es? ¿Y esto de qué color es? La B. La B. Esta parte que existe. Sí, sino que yo sé que como estoy afuera y que ya ahora empiezo a hablar, estoy afuera o estoy aquí, yo me siento bien. Bien, bien. Listo. Con tu mano derecha tócate la nariz. ¿Cómo, perdón? Con tu mano derecha tócate la nariz. Ok. Listo. Ahora la oreja izquierda. La oreja. Ok, perfecto. Listo. Muchachos, ahí que les quiero mostrar yo. Ya lo volvemos a colocar. Entonces, miren una paciente, está en su hospitalización, está en UCI, una habitación de UCI, que ustedes usualmente tienen un monitor aquí grandísimo, tiene ventilador, tiene bomba de infusión, tiene pues una mesa que es donde uno come. Ese es como el ambiente natural, un ventanal grande que es donde uno está guardadito. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa parte, muchachos? El paciente, ustedes ven, el paciente no nominaba. Se le señaló parte del cuerpo que era eso. Dijo, la gafa. Listo, las gafas. Pero después, ¿qué era esto? La B, la B, el mentón, sí, el mentón. ¿Listo? Una paciente que no nomina. ¿Listo? Si ustedes dan 3 objetos para nominar, la oreja, la nariz, el mentón, y nominó uno y los otros 2 no, la paciente tiene compromiso en la nominación. Punto. Eso les tiene que quedar supremamente claro. Por la parte de la repetición, ahí pues no está bien la parte de la repetición con ella. Pero miren que su fluencia, miren que ya uno le entiende, las palabras las emite claras, pero, y fluye, pero lo que dice no tiene un sentido, a veces sale y dice cosas que como que no van al contexto. Miren con la obediencia y la comprensión de órdenes ahí con ella. Observen muy bien, le digo, a veces le dice que se toque la oreja y se termina tocando la frente. ¿Listo? No hay una buena comprensión. Es una fase mixta, como que tiene un compromiso un poquito de motor, tiene un compromiso sensitivo, tiene un poco de ambas cosas. A eso hace referencia la fase mixta. Voy a volver a colocar el video para que ustedes queden con ello nuevamente
Ahí va. No repite bien. ¿Qué frase se le había dado? Que repita, ni sí, ni no, ni pero. Ni sí, ni no, ni pero. Las gafas. Y observen de la forma en la cual yo lo repito, que no se grabó de completo. Ni sí, ni so, ni vi. Acuérdame qué es lo que es esto. Las gafas. Ajá. Listo. ¿Esto qué es? No es capaz de repetir. La Y tiene una monofasia. De la B. Sí, no, entonces como el mentón. ¿Sí ven? Cuéntame qué cosas De ves hecho, acá. esa monofasia se repite cuando se le pide que dé el color de la cobija o que describa qué es la cobija. todo me va bien. Estoy aquí en el todo sí, acá. Y ahí se le preguntó qué cosas ven acá. Lo que les decía, hay monitores, hay ventiladores, hay mesa, habíamos como 3 evaluadores, pero no respondió su pregunta adecuadamente, o sea, no comprendió. Listo, ¿de qué color es la cobija? ¿Esta cobija de qué es? ¿De qué color es? Bolsito de- ¿Y esto de qué color es? La B, sí. La B. La B. Me imagino que nos expresan color como ese. Sí, sino que yo sé Ahí tiene un episodio de fluencia, que estoy afuera y que pero está carente en ahora qué empiezo sentido. a hablar. Estoy afuera o estoy aquí, yo me siento bien. Bien, bien. Listo. Con tu mano derecha tócate la nariz. Ahí coge la mano izquierda, Con tu mano derecha tócate tiene la que nariz. repite la orden y mira. Si ven, no toca Ok. lo que es. Listo. Ahora la oreja izquierda. La oreja. Bien. Ok, perfecto. Listo. Listo, muchachos, ese es un ejemplo que quería darles de una afasia mixta de predominio sensitivo. Esto, miren que en general su articulación está relativamente conservada, por ende como que hay cositas que se le comprenden, pero ella no entiende, no comprende. Entonces es una afasia mixta de predominio sensitivo, porque no comprende bien las órdenes. Entonces, muchachos, eso es trastorno del lenguaje, a estudiarlo mucho. Entonces, yo sé que es un poco extenso, un poquito amplio, variadito. Es muy chévere, eso lo verán dependiendo de los pacientes que vayan encontrando. Como les digo, sepan correlacionar, usualmente estos pacientes tienen trastornos a nivel del hemiscuerpo derecho cuando se trata de lesiones a nivel del lóbulo frontal izquierdo. A veces puede que no tengan nada, a veces pueden tener algo muy mínimo, o en su defecto, cuando estamos hablando de la disartra, pueden tener lesiones a nivel de bucodofaringeo o a nivel de tallo cerebral o hemisferio contralateral. Entonces, muchachos, eso es trastornos del lenguaje. Nos vemos.